La adoración de los pastores. Había mucha gente en Belén con motivo del censo, especialmente todos los descendientes de David que, como José, debían inscribirse allí. ¿No hubiera sido lo natural convocarlos ante la gruta para que se prosternaran ante el que cumpliría las promesas hechas a su antepasado? Pero el designio de Dios es otro, quiere un pueblo nuevo junto a su Mesías. Y va a buscarlo él mismo. Si no se interesa por los miembros de la tribu davídica, llamará por lo menos a los notables para que le rindan una especie de homenaje oficial. O incluso a los campesinos de los caseríos de alrededor, de buena posición, los que llevan el peso social de la estabilidad y de la respetabilidad. No, se dirige a unos en los que nadie habría pensado. Saliendo del pueblo en dirección al este, se atraviesa enseguida el límite de los cultivos para entrar en la zona de pastizales diseminados que anuncian el desierto, porque Belén, más que Jerusalén, es la reina del desierto. Allí, los pastores nómadas, extraños a la aldea, velan y charlan después de haber guardado su tropa baladora en los recintos de piedra o de espinos enmarañados. Después se refugian en sus tiendas o en grutas abiertas sobre los rediles. La mirada de Dios se fija en ellos. ¿Será porque David fue pastor en sus tiempos? ¿O porque otros hombres de Dios, como los patriarcas, como el profeta Amós, habían oído su voz en medio de los rebaños? Es muy cierto que la familiaridad con los espacios abiertos, con el viento, con la noche, predisponen a percibir la llamada divina. Será también porque, desde siempre, los rebaños han sido imagen del pueblo de Dios y los reyes, incluso el Mesías, se comparaban con los pastores. Sí, indudablemente, porque en el plan de Dios todo tiene su sentido, y hasta las cosas sorprendentemente nuevas que realiza están relacionadas con unas tradiciones que han servido de precedente. Pero, más simplemente, los pastores de los alrededores de Belén representan a esos pobres, a quienes les es enviado el Mesías, que lo aguardan con más fervor que los ricos, cuyo mejor ejemplo son José y María. El oficio de pastor no era muy apreciado entre la gente normal, hasta el punto de que un decreto lo situaba entre los oficios de bandidos, en los que un judío honesto no podía comprometer a su hijo so pena de deshonrarlo. Aquellas personas, por su nomadismo, vivían al margen de las sinagogas, de las observancias rituales y de la influencia de los rabinos, que se mostraban muy severos con ellas. Para Lucas, el evangelista de los pobres, los pastores son esos pequeños a los que el Padre quiere revelar su misterio, porque no hay en ellos vanidad que los cierre a la gracia. Y cuando, a lo largo del tiempo, María elija testigos de sus apariciones, en Lourdes, en La Salet, en Pont-Men, en Fátima, se dirigirá también a los humildes, a los zagales, a los que más se parecen a los pastores de Belén. Estos tienen el privilegio de una manifestación suntuosa. No solo se les aparece un ángel, como en las teofanías tradicionales, como en las anunciaciones de María y José, sino que los envuelve una luz deslumbradora a la que Lucas califica de gloria del Señor en recuerdo de la que atestiguaba la presencia de Israel durante el Éxodo y que había surgido en el momento de la consagración del templo de Jerusalén. En cuanto salieron los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé sin que pudieran permanecer allí los sacerdotes para el servicio por causa de la nube, pues la gloria de Yahvé llenaba la casa. Pero esa luz no se había visto nunca en pleno campo, lejos de cualquier lugar sagrado y en favor de personas tan modestas. Y, sin embargo, era muy real, un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los rodeó de luz. Desconcertados por la aparición, deslumbrados por esa luz insólita, los pastores se sienten sobrecogidos de temor. Pero el ángel los tranquiliza inmediatamente diciéndoles, no temáis, mirad que os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo, hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. El tema de la alegría lo domina todo, una alegría sobrenatural, una alegría que debe inundar los corazones de los que temen a Dios, la alegría de saberse salvados. Quizá los pastores no advierten que la palabra Mesías, que en la Biblia siempre ha designado a un hombre, se relaciona aquí con la palabra Salvador, reservada desde siempre para Dios. Después del anuncio, el ángel los anima a acudir a la gruta,
y esto os servirá de señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Además, para completar la noticia, una nueva gloria brilla ahora en todo el cielo. Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. No hemos visto a los ángeles junto a José y María en el momento del nacimiento de Jesús, ellos dos solos reunían más amor que todo el ejército celestial y su fe no necesitaba de ningún prodigio para ser completa. Pero la escena que se ofrece a los pastores, además del valor que tiene para ellos, nos muestra la participación de todo el cielo en la alegría de la tierra. Alegría que no brota todavía nada más que en un puñado de corazones sencillos. El Antiguo Testamento raramente habla de una multitud de ángeles. Hoy están ahí en gran número para que su gloria unánime y su júbilo sonoro hagan contrapeso a la pobreza terrenal del Salvador y a la indiferencia de la humanidad. Esta triunfal aclamación resuena en el alma de los pastores mientras se dirigen a la gruta. El cielo, abierto un instante, se ha cerrado de nuevo, la noche cae otra vez. Caminan precipitadamente entre las sombras buscando una luz. Hela aquí. Quizá José ha encendido una lámpara de aceite o una brazada de espinos para calentar la gruta. Asoman la cabeza, sí, hay un hombre, una mujer y una pequeña sombra que se mueve en el pesebre. Azorados, intimidados por aquella novedad, por aquella grandeza invisible, dan unos pasos adelante. María no se mueve, no es ella la indicada para recibirlos, pero sus ojos brillan de alegría, como los de cualquier madre cuando alguien viene a ver y a admirar a su hijo. José sale al encuentro de los recién llegados y los saluda con las fórmulas prudentes, ceremoniosas y prolijas a que son tan aficionados los orientales. Les cuenta un poco, muy poco, de la asombrosa historia que es aún el secreto de Dios. Pero, sobre todo, les hace acercarse a la cuna y contemplar al niño desnudo. Allí termina su papel, no tiene revelación que hacer, mensaje que transmitir, conversión que predicar. No es un apóstol, ni un evangelista, no es más que el padre que protege a su hijo y lo enseña a quienes le quieren. Los pastores se marchan y cuentan lo que han visto, provocando por otra parte más sorpresa que una fe auténtica. La palabra maravillados que emplea Lucas expresará posteriormente las reacciones de incomprensión de la multitud ante las palabras y milagros de Jesús, mientras tanto, María y José, solos de nuevo, se sonríen. Han venido a ver a su niño. Algo de esta alegría embarga a los pastores, esa gente sencilla y buena, esos, pobres, a los que se les ha prometido el reino. El padre y la madre no son los únicos en sentirse felices, con esa felicidad humana y divina que es un reflejo de la alegría de Dios. Su hijo ha comenzado a conquistar el mundo y ha sido el padre quien les ha enviado los primeros conversos. Y, por primera vez, Lucas indica gravemente, María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Todos los relatos de la infancia de Jesús los conocía a través de María, la única que quedaba de cuantos la habían vivido. Al escucharla, había observado su capacidad para recordar, o más, para meditar sobre los recuerdos. Para extraer su significado oculto, para buscar en ellos el alimento de su alma. Antes de Lucas hubo otro testigo capaz de tal profundidad espiritual, José. Sí, mucho tiempo después, María confió a Lucas su comprensión de los acontecimientos. Es fácil imaginar que en la época de Belén o de Nazaret le diría a José todo lo que iba descubriendo poco a poco en su meditación y en su oración. Y José, con humildad y gratitud, amaría aún más a la que le hacía entrar más profundamente en el misterio de los caminos de Dios y en el misterio de su Hijo. La adoración de los pastores es un capítulo del libro No temas recibir a María tu esposa, por Henri Caffarel del año 1983 y nuevamente publicado en 1993.